Buenas tardes a todos. Mi nombre es Amadeo Arango, soy radiólogo pediátrico del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela. Antes de empezar, me gustaría agradecer al comité organizador que me haya invitado a dar esta charla en la que vamos a repasar los conceptos básicos que debemos conocer como radiólogos para analizar un tumor óseo en pediatría correctamente. No tengo ningún conflicto de interés. Los objetivos de esta charla van a ser, por tanto, destacar la importancia de la radiología simple en el diagnóstico de los tumores óseos, señalar 7 conceptos básicos necesarios para interpretarlas correctamente y, por último, mostrar ejemplos de las entidades más frecuentes en la edad pediátrica. Los tumores óseos suelen suponer un dilema para el radiólogo, ya que nuestras técnicas de imagen son fundamentales en su diagnóstico y entre ellos se incluyen lesiones benignas que no se deben biopsiar, otras benignas pero con potencial maligno y otras muy agresivas, en general sarcomas. Además, existen lesiones pseudotumorales que pueden generar confusión, como variantes anatómicas y la osteomielitis. En esta diapositiva incluyo 2 libros que son fundamentales para realizar radiología esquelética, el Helms por una parte y más para la práctica clínica, el Atlas de variantes anatómicas de Kitts. Como decía, todas nuestras técnicas de imagen pueden tener un papel en el diagnóstico de los tumores óseos, pero sobre todo destacan la radiología simple y la resonancia magnética. Hoy nos vamos a centrar en la radiología simple porque, aunque se trata de una técnica muy clásica, sigue siendo la técnica de elección para la evaluación inicial de estos pacientes. Dicha técnica nos permitirá identificar datos de agresividad o no agresividad y aproximar un diagnóstico diferencial. Tanto es así que la radiología simple, junto con la historia clínica, la edad del paciente y la localización de la lesión, van a permitir caracterizar hasta el 80% de lesiones. Realizaremos la técnica estándar para cada localización, incluyendo 2 proyecciones en huesos largos y añadiendo RX oblicuas en caso de que exista sospecha de afectación articular. Existen regiones anatómicas donde, por superposición de las estructuras, el valor de la radiología simple es menor, como son el hombro, la pelvis y la columna. Y en estos casos se podrá realizar TAC o resonancia directamente en caso de que exista sospecha de una lesión ósea. Pero volviendo a la radiología simple, es necesario valorar todos estos parámetros que marco en esta diapositiva y lo ideal es que cada uno de nosotros desarrollemos una sistemática mejor ordenada porque así realizaremos una interpretación más eficiente de las radiologías, de la radiografía simple y no se nos quedará ningún dato por valorar. Empezamos por 2 parámetros que son clínicos, no son puramente radiográficos. Se trata de la edad y del dolor. La edad del paciente es el principal dato para orientar el diagnóstico diferencial. Aquí vemos en esta tabla y otras muchas que existen en la literatura las lesiones que son más frecuentes, tanto benignas como malignas, en función de la edad. Vemos que en pacientes menores de 20 años la mayoría de tumores serán benignos y en mayores serán malignos porque la lesión más frecuente es la metástasis. Pero nos vamos a olvidar en la charla de hoy de este grupo etario y nos vamos a centrar en niños y adultos jóvenes menores de 20 años. Y aquí ya encontramos el primer concepto básico, y es un concepto de Helms, que se trata de las lesiones automáticas, que en estas edades son la histiocytosis de células de Langerhans y la osteomielitis. Se conocen como lesiones automáticas porque tienen unos hallazgos radiográficos muy variables y por tanto las debemos considerar en el diagnóstico diferencial prácticamente siempre que nos encontremos ante una lesión lítica a esta edad. Por otra parte, el dolor también es importante, ya que las lesiones localmente agresivas o con fractura patológica van a ser dolorosas. Además, el osteoma osteoide tiene un cuadro clínico bastante típico, consistente en un dolor intenso, nocturno y que mejora con el tratamiento antiinflamatorio. Respecto a la localización de la lesión, que es el siguiente parámetro, tendremos que valorarla tanto en el esqueleto como en el hueso en el que asienta. En el esqueleto es importante señalar que la mayoría de lesiones se van a producir alrededor de la rodilla, ya que son las metáfisis más activas a lo largo del crecimiento. No obstante, existen algunas localizaciones específicas que también nos pueden ayudar en el diagnóstico diferencial, como puede ser, por ejemplo, el húmero proximal en el quiste simple. De hecho, en la literatura encontramos esquemas
como el que incluyo en la diapositiva, donde se nos remarcan las lesiones más frecuentes en función de la localización. Y comenzamos poniendo un ejemplo de las pocas lesiones que no asientan con mayor frecuencia alrededor de la rodilla. Se trata de un caso de un niño de 6 años que acudió con un traumatismo, se realizaron estas radiografías e identificamos esta lesión lítica en la zona metafisio-diafisaria proximal humeral. Si la analizamos con mayor detalle, vemos que la lesión se acompaña de una disrupción de la cortical medial y de una angulación de la cortical posterior en relación con fractura patológica. Pero además, identificamos estas imágenes esclerosas proyectadas sobre la propia lesión que son sugestivas de fragmento de fractura. Es lo que se llama el signo del fragmento caído y es prácticamente patognomónico del quiste simple con fractura patológica. Estas lesiones se dice que cuando entran en fase quiescente, o sea, cuando dejan de crecer, se dice que migran hacia la diáfisis. Evidentemente no es que la lesión migre, sino que la lesión permanece en la misma localización, pero se adquiere una posición más diafisaria por el crecimiento normal de la metáfisis, como vemos en este ejemplo, a lo largo del tiempo. Otra lesión donde la localización nos ha ayudado mucho en su diagnóstico es el caso que presento en esta diapositiva. Se trata de una niña de 6 años, con una cervicalgia, donde identificamos esta lisis bastante sutil en los elementos posteriores del C6, así como una ligera esclerosis del cuerpo vertebral. Completamos el estudio con taquiresonancia magnética, donde nos encontramos con esta lesión lítica que insufla los elementos posteriores izquierdos de C6 con una calificación en su interior, señal intermedia en secuencias potenciadas entre con supresión grasa y datos de edema periférico. Hallazgos sugestivos radiográficos y también en anatomía patológica de un osteoblastoma. La localización de las lesiones en el hueso sobre el que asientan también es muy importante para orientar el diagnóstico diferencial. Así, en el plano longitudinal tendremos lesiones epifisarias, metafisarias, diafisarias y otras más extensas diafiso-metafisarias. Y en el plano transversal, lesiones con asiento medular, tanto central como excéntrico, lesiones corticales y yustacorticales. De esta manera, en la bibliografía encontraremos esquemas como el que incluyo en la diapositiva, en la que se nos remarcan las lesiones más frecuentes en función de la edad y también en función de la localización. No obstante, de todas ellas, y desde el siguiente concepto básico, me parece interesante recordar las únicas dos lesiones que habitualmente asientan en las epífisis, que son el condroblastoma y la osteomielitis. Solamente son dos, fáciles de recordar, y nos ayudan en muchos casos en el diagnóstico. Pongo dos ejemplos. Una niña de 12 años con dolor en el hombro derecho. Identificamos esta lesión lítico-esclerosa en zona epifisaria y también metafisaria, proximal humeral. Se completó el estudio con un escáner donde vemos estas calcificaciones grumosas, alguna más arciforme, mucho edema periférico en la medular y en partes blandas. Hay algo en relación con un condroblastoma. Otro caso de lesión epifisaria, una niña de 14 años con una coxalgia. Se demuestra en la RX esta lesión radiolucente en la epífisis proximal del fémur y se completa el estudio con una resonancia magnética donde identificamos datos de un profuso edema adyacente y también signos de sinovitis. En esta paciente se demostraron datos de artritis séptica y de osteomielitis tras biopsia. Pero comencemos con los parámetros puramente radiográficos. El más importante de todos es la zona de transición. Se conoce como zona de transición al límite entre una lesión lítica con el hueso normal y se trata del principal indicador de agresividad. Distinguiremos dos tipos, una estrecha, como en este esquema, se distingue perfectamente dónde acaba el hueso y dónde empieza la lesión, el límite se puede trazar con la punta de un lápiz y por tanto estaremos ante una zona de transición estrecha, típica de lesiones benignas con crecimiento lento. No obstante, en los casos donde no se puede definir claramente el margen de la lesión, nos encontraremos ante una zona de transición ancha, típica de lesiones agresivas, o sea, con crecimiento rápido, no necesariamente malignas. Vemos varios ejemplos, una niña de 7 años
acude por una contusión, pero en la RX se identifica esta gran lesión lítica con zona de transición estrecha, sugestiva de quiste óseo simple en tibia proximal. Sin embargo, este otro niño de 12 años acude con una lesión, con una zona de transición ancha. No sabemos muy bien dónde empieza la lesión, dónde acaba la medular ósea. También tiene masa de partes blandas calcificada adyacente. Hay algo en relación con un osteosarcoma telangiectásico. Este caso es un buen ejemplo para demostrar que no todas las lesiones con datos de agresividad van a ser malignas. Por ejemplo, una niña de 10 años viene con un dolor en clavícula medial. Identificamos esta lesión lítica con zona de transición ancha. Dado que se trata de una zona de variantes anatómicas, podríamos tener dudas, pero una placa previa nos demuestra una cortical perfectamente definida. Se completó el estudio con un escáner en la zona donde se confirman los hallazgos de lisis y también se demuestra la acción perióstica, y también con una resonancia de cuerpo entero donde destacaban estas hiperseñales en las secuencias potenciales en STIR en la zona de metáfisis de rodillas. Hallazgos sugestivos de una osteomielitis crónica multifocal recurrente, lesiones inflamatorias pero agresivas radiográficamente. Otra lesión agresiva es la de este caso, una niña de 10 años con un dolor en talón. Vemos una lesión con zona de transición ancha en el calcáneo y con una disrupción cortical lateral. Aquí la marcamos, aunque no sabemos muy bien dónde acaba la lesión y dónde empieza el hueso, pero se completó el estudio con una resonancia magnética que demostró esta masa perfectamente definida en el calcáneo y con datos de edema adyacente. El concepto clave que me gusta y que considero que se ejemplifica muy bien en este caso es que las zonas de transición solamente van a ser valorables en la radiología simple. Es decir, aunque la masa esté perfectamente definida en la resonancia magnética o en el escáner, no vamos a estar ante una lesión benigna. Estaremos ante una lesión maligna porque la radiografía simple manda, porque la zona de transición solamente es valorable con esta técnica y no con las técnicas tomográficas. Pero podemos detenernos un poco más en este caso. Si lo analizamos con mayor detalle, vemos que existen múltiples agujeros en la en la medular del calcáneo y que la lesión radiolucente corresponde con una coalescencia de estos agujeros. Esto es lo que se conoce como lisis ósea en apolillado o patrón permeativo, porque recuerda a la polilla de la madera. Consiste en muchos agujeros pequeños mal definidos y es el paradigma de lesión con zona de transición ancha. En pediatría nos vamos a considerar tres entidades fundamentalmente cuando nos encontramos con una lesión permeativa, que son el sarcoma de Ewing y las dos lesiones automáticas, la osteomielitis y la histocitosis de células de Langerhans. Pero además puede ser útil también el concepto de las lesiones pseudopermeativas. Y os presento este ejemplo. Una niña de 7 años que acude por una dismetría y se identifica incidentalmente este ensanchamiento de la fisis, la zona de calcificación provisional desflecada y mal definida, y además múltiples agujeros corticales y medulares un poquito más grandes de lo que nos cabría esperar para una lesión permeativa y también mejor definidos. Completamos el estudio con una resonancia magnética donde demostramos estos canales probablemente vasculares que con origen en la diáfisis y que se extienden a través de la fisis hasta la epífisis y que además se acompañan de una pequeña masa de partes blandas en la escotadura intercondilia. Hay algo sugestivos de malformación vascular venosa, paradigma o prototipo de lesión pseudopermeativa a esta edad. Otro matiz interesante al respecto de la zona de transición es el que se nos demuestra en este caso. Un niño de 10 años que nos acude con una recurrencia de una leucemia mieloide aguda y una tumefacción del tobillo. Vemos que existe un gran aumento de densidad proyectado sobre el tobillo, un aspecto escleroso de astrágalo y calcáneo, que tampoco podemos estar seguros si es realmente una esclerosis o por superposición, pero completamos el estudio con una resonancia y identificamos esta voluminosa masa que infiltra el astrágalo, el calcáneo y estructuras adyacentes en relación con un cloroma. Y este es el concepto de las lesiones ocultas en las radiografías simples, que también pueden ser muy agresivas porque no erosionan el hueso, o sea, erosionan el hueso demasiado rápido que no da tiempo a que se produzca lisis en la radiología simple. Por tanto,
ante una lesión oculta en la radiología simple, debemos sospechar alta agresividad. Avanzamos en la charla y ahora trataremos someramente la reacción perióstica o periostitis. Se trata de una reacción inflamatoria que se produce en el periósteo ante diversos insultos, que pueden ser como una fractura o una infección, etc. Y nos va a reflejar el potencial biológico de la lesión causante, a pesar de que no es tan específico como la zona de transición que comentábamos previamente. Existe bastante confusión con la periostitis, ya que se describen numerosas clasificaciones, pero sobre todo nos va a interesar en clasificarla en agresiva o no agresiva, aunque muchas veces no va a ser posible. De todos modos, en general las patologías de lenta evolución van a producir una periostitis no agresiva y aquellas que condicionen un rápido depósito de hueso inmaduro, una periostitis agresiva. Vemos diferentes apariencias. La periostitis no agresiva suele ser fina, sólida, gruesa, irregular o septada, y la agresiva, laminar, espiculada, desorganizada o los triángulos de Codman. Muestro varios ejemplos. El primero, un niño de 16 meses con un callo de fractura en el peroné en relación con una fractura de Toddler que ya se diagnosticó en esta fase. Un niño de 16 días, muy pequeñito, con un exuberante callo de fractura en la clavícula, que es muy típico que sean muy grandes, muy exuberantes, dado que el periósteo en niños pequeños es muy activo. También se producen exuberantes callos de fractura en aquellas que no han sido correctamente inmovilizadas, como por ejemplo en este niño de 19 meses, víctima de abuso físico. Periostitis no agresivas, como por ejemplo esta periostitis fisiológica, fina, bilateral y simétrica en fémures en este niño de 5 meses. Y esta otra fina, esta sería indeterminada, un niño de 13 meses con una histocitosis. Nótese también las lesiones lítico-esclerosas en huesos ilíacos y en el fémur proximal. Ya entrando en las periostitis agresivas, muestro dos casos. El primero se trata de un niño de 13 años con esta gran lesión lítico-esclerosa en tibia distal con masa de partes blandas calcificada en relación con un osteosarcoma. Y por otro lado, a la derecha, un niño de 7 años con esta amplia lesión lítico-esclerosa en el peroné con zona de lisis proximal en relación con un sarcoma de Ewing. Si analizamos la periostitis de estos casos, vemos estas elevaciones del periósteo en los extremos de las lesiones, que es lo que se conoce como el triángulo de Codman. Aquí en este esquema vemos un poco el sustrato anatómico del triángulo de Codman, que consiste en que una lesión con asiento medular rompe cortical y invade estructuras adyacentes y produce esta elevación triangular del periósteo proximal a la lesión. De hecho, en el análisis histológico es típico que en la zona superióstica del triángulo no se encuentre tumor. Aparte de los triángulos, vemos estas espículas que un patrón radial en el caso del osteosarcoma y con un patrón horizontal que se conoce como en cepillo o en pelos de punta, típico del sarcoma de Ewing. Y aquí nos encontramos el siguiente concepto básico, y es que los tumores malignos en general no van a causar periostitis benigna, salvo que se asocie fractura o infección concomitante. Respecto a la afectación cortical, deberemos valorarla y tenemos que saber que cambia en función del asiento de la lesión. Así, las lesiones medulares, tanto centrales como excéntricas, si crecen despacio, inicialmente van a producir adelgazamiento festoneado endóstico y progresivamente adelgazamiento en insuflación de la cortical. No obstante, si crecen rápido, provocarán destrucción. Ponemos varios ejemplos. Este niño de 4 años con unas lesiones líticas largas en diáfisis de tibia y peroné, con también zona de fractura patológica en el peroné proximal. Si analizamos la tibial con mayor detalle, demostraremos este adelgazamiento y conocido como el festoneado endóstico. Este otro caso es una lesión que típicamente cursa con insuflación de las corticales adyacentes, en este caso en peroné proximal, sugestiva de quisquioso aneurismático. Al completar el estudio con la resonancia magnética, identificar estos niveles líquido-líquido que ocupan la totalidad de la lesión. En este caso, no obstante, identificamos una lesión agresiva en tibia proximal, lítico
esclerosa con zona de transición mal definida, aquí vemos los trayectos ya de la biopsia, periostititis agresiva, el triángulo de Codman, masa de partes blandas adyacentes y, como se confirmó en el escáner, esta zona de destrucción de la cortical. Algo es en relación con un osteosarcoma en un paciente con síndrome de Li-Fraumeni. La afectación cortical de las lesiones con asiento en la propia corteza es variable, ya que puede producir engrosamiento, muy típico del osteoide, pero también remodelado o destrucción. Un clásico ejemplo de lesión cortical es el defecto cortical fibroso, como este caso, diagnosticado incidentalmente en este niño de 15 años en el fémur distal. Es una típica lesión incidental, indolente, que no se debe biopsiar, pero alguien por algún motivo decidió completar el estudio con esta radiografía oblicua que demostró aquí en mayor detalle esta zona de disrupción cortical. Entonces ahora la pregunta sería si estamos ante una lesión agresiva porque muestra destrucción cortical. Y la respuesta es que no. La destrucción cortical por sí sola no sugiere agresividad y tiene que evaluarse en conjunto con el resto de parámetros. De hecho, es muy típico que lesiones benignas, cartilaginosas o fibrosas, como en este caso, cursen con zonas de discontinuidad o destrucción de la cortical. Por último, las lesiones extracorticales van a producir erosión de la superficie externa de la cortical ósea adyacente que se conoce como saucerización. Este caso, por ejemplo, es un niño de un adulto joven de 21 años con un bultoma. La radiología simple de húmero es muy sutil, pero demostraba, como vemos en esta proyección, una mala definición y adelgazamiento de la superficie externa de la cortical humeral. Esto es lo que se conoce como saucerización. Además, es muy sutil, pero se identifican algunas espículas proyectadas sobre las partes blandas adyacentes. Se completó el estudio con una resonancia magnética y un escáner donde se confirman los triángulos de Codman y se confirma también la saucerización cortical y se demuestra esta voluminosa masa heterogénea con realce, con además edema en la medular adyacente en relación con un sarcoma de Ewing subperióstico. Esta lesión es muy prototípica de lesión subperióstica. Avanzamos en la charla y ahora hablaremos de la mineralización de la matriz tumoral. La matriz en general de los tumores en general es lítico, pero en función de cómo se mineralice nos puede hablar o nos puede sugerir la estirpe histológica de la lesión. En este caso no podemos inferir si se trata de una lesión agresiva o no agresiva. Pero en caso de que identifiquemos trabéculas normales, sabremos que estamos ante una matriz osteoide madura. Sin embargo, si la morfología de las calcificaciones es como en forma de nube o irregular, estaremos ante una matriz osteoide inmadura. Si adquiere un aspecto punteado o grumoso, nos enfrentaremos a una matriz condroide o cartilaginosa. Y, por último, en vidrio esmerilado se identifica densidad en vidrio esmerilado en las matrices fibrosas. Recordamos varios ejemplos, estos dos casos ya los conocemos. La niña del condroblastoma es un buen ejemplo de matriz condroide con calcificaciones punteadas o grumosas o alguna más arciforme. En este caso, la displasia fibrosa poliostótica, donde veíamos estas lesiones radiolucentes y que en el escáner se demuestra este aspecto ahumado o densidad en vidrio esmerilado típica de las lesiones fibrosas. Matriz osteoide madura, como en los osteocondromas, en estos dos osteocondromas, en un niño con osteocondromatosis múltiple. Y también, en este caso, un niño de 9 años con osteosarcoma en fémur distal. Identificamos una lesión esclerosa en fémur distal con reacción perióstica agresiva, masa de partes blandas calcificada y en el escáner identificamos la osificación de la lesión que adquiere este aspecto irregular o en forma de nube típico de la matriz osteoide inmadura. Y aquí nos encontramos el siguiente punto básico. El osteosarcoma es el tumor óseo primario más frecuente en pediatría y suele presentar, bueno, histológicamente siempre presenta matriz osteoide inmadura, pero radiológicamente la podemos sugerir en caso de identificar calcificaciones de la matriz tumoral irregulares o en forma de nube, como en este caso.
Continuamos en la charla. La masa de partes blandas es un dato típico de lesiones malignas, aunque no siempre. Hay que ser cauto. Este caso que os presento, por ejemplo, es un niño de 3 años con una sospecha de otomastoiditis. En el escáner se identificó esta voluminosa lesión lítica en la zona del peñasco derecho y además una voluminosa masa de partes blandas que ocupa la zona de osteolisis. En este caso, inicialmente se interpretó como una otomastoiditis, pero en la anatomía patológica se demostraron datos de histocitosis de células de Langerhans. En este otro caso, una niña de 13 años con un dolor en la pierna, en la radiología simple identificamos este triángulo de Codman que ya nos hace pensar en una lesión agresiva, una reacción perióstica en capas de cebolla en la cortical posterior de la tibia, una sutil lisis ósea y completamos el estudio con un escáner donde se confirman los hallazgos y con una resonancia donde se veía o se identifica esta voluminosa masa tanto en la medular como adyacente, hiperintensa en las secuencias perteneciente 2 y puente 1 y con relación de contraste, hallazgos sugestivos de sarcoma de Ewing. Y aquí encontramos el siguiente punto básico. El sarcoma de Ewing es el segundo tumor más frecuente en pediatría y en estos casos la masa de partes blandas suele predominar para la lisis, el grado de lisis ósea. Muchas veces sorprende el volumen de las masas de partes blandas que encontramos para el grado de lisis evidente en radiografías o incluso en el escáner. Los últimos parámetros que tenemos que valorar se refieren al número de lesiones y a su tamaño. Hemos visto varios casos de lesiones únicas y multifocales. En general, las lesiones multifocales con comportamiento benigno se distribuyen en el esqueleto de forma relativamente simétrica, aunque no siempre. Dejo en esta diapositiva también esta tabla que nos habla de las diferentes entidades de lesiones multifocales que se pueden encontrar en pediatría, así como esta referencia que las describe de forma muy interesante. Por último, el tamaño de la lesión también es importante. Las lesiones malignas suelen tener un tamaño mayor de 6 centímetros. En general, bueno, en la literatura se describe que el defecto cortical fibroso cambia de nombre. Cuando mide menos de 2-3 centímetros se conoce como defecto cortical y si supera esta dimensión se conoce como fibroma nosificante. Y también el tamaño es interesante en el osteoma osteoide, ya que si encontramos un nidus de un tamaño mayor de 1,5 o 2 centímetros, deberemos valorar la posibilidad del osteoblastoma, aunque ambas entidades son difíciles de distinguir incluso histológicamente. Este es el último caso que presento en la charla, una niña de 8 años con dolor en tibia proximal, lesión con esclerosa, con engrosamiento de la cortical proximal tibial en diáfisis y además estas imágenes radiolucentes que corresponden, como se ve en el escáner, con dos nidus. Uno de ellos es un caso interesante porque se deben ver dos nidus, que no es habitual, y además uno de ellos medía 1,8 centímetros. Por tanto, en este caso se dieron las dos opciones de osteoma osteoide y osteoblastoma, pero la histología sugirió más bien osteoma osteoide, aunque es necesario conocer que dichas entidades no son difíciles de distinguir hasta en el análisis histológico. Y por último, como conclusión, recordar un poco los conceptos básicos que hemos estado comentando a lo largo de la charla. Las lesiones automáticas descritas por Helms, porque su aspecto es muy inespecífico y debemos de pensar en ellas prácticamente siempre ante una lesión lítica en pediatría, la histiocytosis de células de Langerhans y la osteomielitis. Lesiones epifisarias, solamente dos y fáciles de recordar, condroblastoma y osteomielitis. La zona de transición es el parámetro más importante para identificar, que nos sugiere el comportamiento biológico de la lesión y solamente es valorable en radiología simple. No se puede extrapolar a las otras técnicas tomográficas. Los tumores malignos no van a causar periostitis benigna, salvo fractura o infección asociadas. La disfunción cortical por sí sola no sugiere malignidad, se debe de interpretar en conjunto con el resto de parámetros. El osteosarcoma suele presentar matriz osteoide inmadura y por último, en el sarcoma de Ewing, la masa de partes blandas predomina respecto a la lisis ósea y muchas veces sorprende el grado de masa de partes blandas,
para la osteolisis evidente en la radiología simple y en el escáner. Estas son las referencias que he utilizado, destacar sobre todo, como comenté al principio, el Helms y el KITS para la práctica clínica. Y nada más, muchas gracias por la atención y por invitarme a dar esta charla.